Bueno, buenos días a todos. Hoy es el día 8 de septiembre del 2023. Son las 10:08. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de la clase de hoy. El tema central es la etiopatogenia de la diabetes mellitus. Esta primera parte, entonces, nos va a presentar la estudiante Mayerly. Mayerly, su tiempo. ¿Le pongo a presentar acá? Espérate. Dar ventana. Y aquí pantalla completa. Ese era así. Listo, Mayerly. Bien pueda. Buenos días, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre la etiopatogenia de la diabetes con el tema del octeto aminoso del bronce. Por aquí tenemos el esquema izquierda de lo que provoca la diabetes, en el cual tenemos la disminución de la función de las células pancreáticas, pues se da una disminución de la insulina. El efecto de la disminución del efecto de las incretinas, el efecto de las células alfa con un aumento del circulador, que van a producir una hiperglicemia. En el tejido adiposo que se da un incremento de la lipólisis, en el músculo que se da una deficiencia de la glucosa en el hígado que se da un incremento de la glucosa, en el cerebro incrementando el apetito. ¿Qué pasó? Te lo cambié. Incrementando el apetito y disminuyendo la dopamina. Bueno, en el octavo tenemos una alteración en la microbiota, en el noveno una desregulación inmunológica inflamatoria, en el décimo tenemos un estómago e intestinos pequeños y en el 11 tenemos un incremento de la absorción de la glucosa. Hacemos una aclaración ahí, ¿no? Pues, ¿por qué arranca como octeto ominoso? Octeto ominoso, porque de Fronzo, ¿no? De Fronzo es el Ralph de Fronzo. Ralph de Fronzo es la persona que yo les digo es que más sabe de etiopatogenia de la diabetes. Puede decir, digámoslo así, en el mundo. O sea, es la persona que además escribe sobre ese octeto. Eran 8 hasta hace unos años. 8 factores invocados para al final desencadenar una diabetes. ¿Listo? Esos 8 se convierten ya en 11 o en 12. ¿Sí? Pero arrancamos con el octeto porque transitamos muchos años diciendo que eran 8 factores. Es más, transitamos muchos años antes del octeto diciendo que la diabetes, la etiopatogenia era un problema de insulinopenia y un problema de insulinoresistencia. Y eso mira dónde va. ¿Sí? Es importante esa claridad y es importante ver la complejidad de su etiopatogenia, porque con base en esa complejidad estamos haciendo el enfoque terapéutico. Ya la diabetes no es justo tratarla con un solo fármaco. Ya es justo tratarla con 2, con 3, con estilos de vida y con nutrición, ¿no es cierto? Bueno, aquí tengo la liberación de la insulina, entonces tenemos que cuando hay glucosa en la sangre, entra a las células pancreáticas, que se produce una glicólisis con la producción de ATP y esto hace que se cierren los canales de potasio. Al cerrar los canales de potasio, se abren los canales de calcio y se produce una exocitosis de la insulina. ¿Cuál es el glúcido ahí? El glúcido transportador. ¿Cuál sería el glúcido? ¿Cuál es el glúcido? Los del músculo. En el hígado también hay glúcido 2. Creo que los eritrocitos son glúcido 1. Glúcido 2. Sí. En el hígado es glúcido 2. Glúcido 2. Bueno, entonces aquí tenemos que el GLUT2 se activa por la insulina. Entonces, dado el caso de que en una persona haya resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Que este GLUT2 no se abre y por lo tanto, pues no vamos a tener entrada de la glucosa a la célula.
para que se libere la insulina. Empezamos con el problema del diabetes. Bueno, aquí tenemos la disminución de la sincretina. Bueno, entonces primero tenemos que cuando se da un estímulo de comida, o sea, cuando nosotros tenemos el sabor, lo sentimos. Perdón, tú vas con lo que me dijiste, ¿no? Vas a tratar de coger casi que los 11, 12 y de cada uno hacer una precisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El primero es disfunción de célula beta, insulinopenia. ¿Listo? Factores, son muchos los factores. Uno de los factores de la insulinopenia, al parecer, son los mismos que hablamos hace 8 días. El mismo problema del síndrome metabólico. ¿Cuál es? Lo que yo les decía, ¿cuál sería el quid del síndrome metabólico? ¿Cuál es lo que desencadena toda la cascada inflamatoria y toda la cascada etiopatogénica que ocurre después del síndrome metabólico? ¿Se acuerdan? La liberación de... ¿Cuáles son las sustancias que se liberan a la circulación permanentemente de una persona obesa con síndrome metabólico? No. Ácidos grasos. Listo. Ácidos grasos y de ahí se desencadena todo. Una de las, al parecer, de los efectos de los ácidos grasos fue que embadurnaba, infiltraba, llenaba ese mismo páncreas. Y ese, al parecer, esa secreción la está afectando en los ácidos grasos. El ácido, ¿se acuerdan? Palmítico, ¿cierto? Y el palmítico, palmitoleico. Listo. Bueno, entonces tenemos el estímulo de la comida, pues que este actúa sobre las células proximales del intestino, haciendo que se produzca la grelina. Esta grelina envía hacia el hipotálamo una señal por medio del nervio vago, haciendo que este produzca que empecemos a consumir el alimento. Bueno, dado esto, tenemos también las células distales del intestino, las cuales cuando nosotros ya tenemos un llenado del estómago, estas hacen que se produzca la GLP-1, que es la incretina más importante. Esta incretina, cuando ya está se aumentan los niveles y se libera. ¿Qué hace? Esta llega también al cerebro y hace que se produzcan señales de llenado. El cerebro, a su vez, libera lo que sería la leptina y también la amilina. La leptina es liberada por el tejido adiposo. Y ya la leptina actúa sobre el estómago y pues ya hace que se disminuya el alimento, o sea que nosotros ya dejamos de comer. ¿Cuál es la otra que se libera ahí? La amilina. ¿Cuál? La amilina. En el páncreas, sí. En la célula beta. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos la incretina, la GLP, vemos que esta se libera, pero inmediatamente es degradada por la peptidasa 4. Normalmente, cuando esta se libera, ¿qué hace? Hace que las células beta produzcan insulina para que pueda degradarse la glucosa y que podamos obtener energía, para que esta sea absorbida en los músculos y en las diferentes tejidos que necesitan de la energía. Y a su vez, esta GLP-1 hace que se inhiba el glucagón. O sea, el glucagón deja de funcionar en ese momento, cuando se aumenta la GLP-1. Pero ya cuando estamos frente a una patología, ¿qué pasa? Las GLP-1 dejan de funcionar y por lo tanto la insulina ya no se libera. De igual forma, pues el glucagón que se inhibía empieza a producirse mucho más. Exacto. Exacto. Acuérdense de algo. Tenemos dos escenarios. Un escenario de disminución de incretinas, LP e IP. Un escenario. El otro escenario que también se ve es resistencia a las incretinas. O sea, que pueden haber incretinas, incluso altas, pero hay resistencia, lo mismo que pasa con leptina, ¿cierto? Y el otro, el 20 a 50% de la liberación de insulina, 20 a 50% de la liberación depende de esto. Si usted no tiene incretinas o tiene resistencia, la insulina se va a liberar menos y se va a estimular la producción de glucagón, o sea, células alfa. Entonces, células beta inhibidas, células alfa estimuladas. ¿Listo? Entonces, el glucagón va a hacer que se dé un aumento de la producción de la glucosa. Entonces, empieza a hacer una gluconeogénesis
haciendo que se desdoble el glucógeno que encontramos aquí en glucosa. De igual manera, pues en las proteínas y en los ácidos grasos que también van a convertirse en glucosa. Entonces aquí tenemos una hiperglucemia. Eso es otro resultado también de la masiva liberación de ácidos grasos a la circulación portal. Y que eso es parte de esos ácidos grasos. Además, aminoácidos, ¿sí? Se vayan al hígado y no solo en el hígado tienen otro problema, los ácidos grasos, que es que forman más triglicéridos y forman más VLDL y forman más lipoproteínas ricas en triglicéridos, sino también se afecta la gluconeogénesis hepática, que está aumentada. O sea, en ese caso, en lo normal se supone que se libera la glucosa y también se libera la insulina. Sí, sí. Bueno, aquí está el aumento de la lipólisis. Entonces, ¿cómo se da este procedimiento? Bueno, nosotros obtenemos los lípidos a través de la piel, los cuales son liberados al intestino. En el intestino se van a formar los kilomicrones, los cuales llegan a los capilares y se liberan ácidos grasos tanto al músculo como al tejido adiposo. Quedan unos remanentes de kilomicrón, los cuales van a llegar hasta el hígado. En el hígado estos van a ser degradados y van a ser unos se envían por las sales biliares y se van a excretar. Pero también quedan otros que van a ser convertidos en VLDL. Estos también van a los capilares y también producen ácidos grasos en el músculo y el tejido adiposo. De esos también quedan remanentes de VLDL, los cuales van a ser transportados por los LDL hacia los tejidos estrepáticos. Bueno, en los tejidos que encontramos, aquí está la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa. Y la lipoproteína lipasa, ¿qué hace? Hace que los VLDL y los kilomicrones, que son los triglicéridos, se degraden en ácidos grasos y glicerol. El glicerol vuelve nuevamente al hígado para otra vez volver a producir glucosa en momentos de ayuno, y ya los ácidos grasos que quedan almacenados en el tejido adiposo. Por tu parte, pues también tenemos que se da... Eso, perdón, ¿quién estimula la lipoproteína lipasa? La insulina. Perfecto. Entonces, Eso hay que saberlo muy bien porque esa lipoproteína lipasa, o sea, estimula la lipoproteína lipasa y la insulina en el tejido graso inhibe la enzima lipolítica. O sea, la insulina es lipogénica. Entonces, aquí degrada los triglicéridos y ácidos grasos. De acá, pero para poder entrar hacia el tejido. O sea, lo degrada para poder entrar. Porque solo triglicéridos luminales debe ser el molécula más pequeño. Entra y glicerol se vuelve ligar. Muy bien. ¿Qué pasa si no hay insulina? Eso lo facilita también aquí la insulina. Si no hay insulina o hay resistencia, pues usted tiene un triglicérido puro sucede. El perfil de la lipidemia del diabético, de la resistencia de insulina, triglicéridos altos. ¿Y dónde están los triglicéridos? Unas VLDL muy altas. Unos kilomicrones, uno normalmente no tiene los kilomicrones altas. Una HDL baja. Una HDL baja. Y una LDL pequeña y densa. Con una lipoproteína también. también tenemos que el intestino y el hígado van a liberar las HDL, las cuales cuando hay un nivel muy alto de ácidos grasos, estos van a llevarlos hasta el hígado para que sean gradados. Entonces, este sería lo que pasa normalmente, pero pues, como ya le explicó el doctor, las lipoproteínas lipasas, que estas pues, son activadas por la insulina, en caso de que nosotros no tengamos insulina, no se van a activar y se van a empezar a aumentar los niveles de LDL y de VLDL, y se disminuye el HDL. ¿Y en el tejido graso qué pasa? ¿Con resistencia o qué pasa con insulinogenia? Se activa la lipolítica, se inhibe la otra, la lipoproteína lipasa, y usted tiene un triglicérido que está en el tejido graso y empieza a degradarse. Y esos ácidos grasos que están acá, en extrahepático, que es grasa y músculo, empieza a liberar ¿qué? Triglicéridos a la circulación, ácidos grasos. Y es lo que llamamos ese inunde de ácidos grasos sistémico, con toda esa cascada de respuesta inflamatoria sistémica per se del paciente con obesidad, síndrome metabólico y ya diabetes.
¿Listo? ¿La pasé? ¿Está bien? No. ¿No? Ah, tú la pasas, ¿verdad? Ya lo paso, pero ¿Se la devuelvo? sí. Espérate, la devuelvo. Bueno, disminución de la captación de la glucosa en el músculo. La insulina resistente. Que como ya nos explicó el doctor, pues aquí encontramos con los GLUT4. Los GLUT4 son estimulados por la insulina. Entonces, en caso de que nosotros tengamos una hiperglicemia, ¿qué pasa? La insulina no está activando los GLUT4 y por tanto, pues el músculo no va a dejar que entre esa glucosa y que pues libere básicamente la energía que necesitamos en los músculos. Y eso pues hace que las personas se sientan débiles. ¿Sí? Entonces, aquí es el incremento de la producción de la glucosa. Como ya les había explicado, después de que se aumenta el glucagón, este llega al hígado. Y en el hígado hace que se dé la gluconeogénesis, que es cuando se pasa de glucosa a glucosa. Entonces, aquí producimos glucosa, por parte de los aminoácidos también se produce glucosa, otros sustratos que también producen glucosa y el glicerol que también va a producir glucosa. Entonces, toda esa glucosa se va a los vasos sanguíneos y hace que se dé una Exacto. Recuerda la particularidad que tiene el hígado que no tiene músculo. ¿Cuál es? Usted hace glucogenólisis y la glucosa se va a la circulación. O sea, la glucosa fosfatada se desfosfata. La glucosa con fosfato no sale del hepatocito. El hígado tiene esa enzima que le quita el fosfato y sale la glucosa. No la tiene el músculo. El músculo dice, la glucosa que ahí se comió o se almacenó. Se oxidó, glucólisis ácido Krebs, glucólisis Krebs, o se almacenó, glucogénesis. Si hay insulina, se almacenó. Si no hay insulina, o la insulina también, porque si no, es que la insulina hace oxidación de la glucosa por glucólisis. ¿Para qué? Para producir glicerol, sobre todo donde en el tejido graso. ¿Para qué produce glicerol? Para que se junte con el ácido graso y forme grasa. Por eso es la glucosa per se es adipogénica. ¿Por qué se engorda el que tanto come dulce? Comiendo glucosa, más que comiendo grasa. Porque la glucosa se convierte en glicerol y el glicerol se forma triglicéridos. ¿Qué le damos a los pacientes? ¿Qué le recomendamos a los pacientes que tienen triglicéridos altos? Baja el consumo de y es lo que más impacta. Más que baja el consumo de ácido graso. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, aquí es el incremento de la apetito, que ya se lo mostré al inicio, que era de la secretina, que hacen pues, que se aumente la grelina y pues, bueno, está la disminución de la dopamina, pues básicamente sí, no le entendí muy bien cómo funcionaba porque pues casi no hemos mirado bien. ¿Dónde está neuro? Claro. Respuesta, claro. Pero pues más o menos encontré un artículo en el que decía que se relacionaba la dopamina con la insulina, o sea, que tenían como un efecto sinérgico. Eso. Que la insulina hacía que la dopamina funcione de manera correcta y de igual manera la dopamina hacía que se libere la insulina. Y pues si nosotros no tenemos... O sea, es un efecto casi a través de la dopamina es que baja el apetito. Y hay saciedad y de cierta manera se satisface. Eso, para uno satisfacerse, entre comillas, necesita dopamina. El problema de los adictos es problema dopamina. ¿Listo? Y ese paciente es una adicción mediada desde el punto de vista neurotransmisión cerebral. ¿Qué le pasa al diabetes? Es atracador, ¿cierto? Es un atracador permanente de que está comiendo. Ahí está. Ahora, la glucosa pasa por el filtro de no la puede comer. ¿Cierto? Listo, entonces pues ya como puede decir el doctor, ya, por ejemplo nosotros cuando tenemos hambre nos sentimos a veces como irritados, nos sentimos mal, o estamos enojados, pero ya cuando nosotros tenemos el consumo de alimentos pues ya nos sentimos más felices. Entonces, pues,
Por eso es que las personas con diabetes, hay algunos que sufren de depresión. Bueno, aquí está el colon con microbiota anormal y la disminución de la obtención de la glicoproteína, perdón, de la GLP-1. Bueno, aquí pues nosotros tenemos una persona obesa, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cuando ya empieza la obesidad, ya se empieza a dar la resistencia a la insulina. Perdón, la resistencia hacia la insulina. Bueno, la glucosa llega a los enterocitos. Y en los enterocitos nosotros tenemos lo que es la microbiota, que pues son bacterias que nos detienen. Pero también hay que tener en cuenta que la glucosa hace que se dé una fermentación de estas bacterias, o sea que permite que estas tengan energía y que puedan crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bacterias pueden ir por el torrente sanguíneo, pueden producirnos cualquier tipo de enfermedad que tenga relación con las bacterias. E incluso estas hacen que se produzca una infección urinaria, que es uno de los síntomas con los que las personas con diabetes empiezan. O sea, ellos empiezan con infecciones urinarias. Bueno, la desregulación inmune. Hay un factor, no lo mencionaste, creo. La microbiota está teniendo que ver con muchas cosas. O sea, la flora intestinal es fundamental. Y se está hablando de disbiosis y muchas cosas. Por ejemplo, obesidad. Por ejemplo, diabetes. Por ejemplo, una enfermedad de demencia, Alzheimer. Todas esas cosas se han tenido que ver con eso. ¿Qué porcentaje de la dopamina lo produce la flora intestinal? 50%. ¿Qué pasa con dopamina? Si usted tiene una nerviosa, que no tiene buena dopamina, un apetito le escucha. Por eso, yo lo hago ya. Eso es un mundo de la medicina funcional, pero lo deberíamos estar haciendo en los ortodoxos. Y es reponer por necesidad. Yo lo hago de rutina en mis pacientes. Es para la fórmula 10, frecuentemente reponiendo flores. Y es un concepto, ahí está. ¿Cierto? ¿Bueno o no? Desparasitación periódica. Nosotros, ¿qué porcentaje de adultos colombianos tenemos poliparasitismo? De 1 a 100. 60%. Grandísimo, ¿no? ¿Y qué pasa con poliparasitismo y disbiosis, por ejemplo? Grave. Desparasite y de ¿qué porcentaje de pacientes que toman antiácidos, antiprotones, de su medicación, tienen disbiosis? La medicación. ¿Sí? Buenísimo. Listo. Sí. Bueno, aquí se me pasó pronto, pues también comentarles que se empieza a provocar un daño en los enterocitos porque las bacterias pues, producen diferentes toxinas, entonces empieza a provocar un daño. Y eso pues también contribuye a que haya una menor absorción de los nutrientes y por tanto las personas que tienen diabetes empiezan a perder peso. Ay, y en los diabéticos se ve. Sí, también. ¿Qué creen ustedes? Sí. Acuérdense que la explicación es, pero la vamos después, pero ¿cuál es el TN de la glucosa? Ustedes no han visto fisiología, yo creo. Entonces, ¿cuál es el nivel de glucosa normal en sangre? En ayunas. ¿Cuánto? 60, sí. Postprandial, ¿hasta cuánto? 140. Muy bien. A partir de 180 el nivel deja de reabsorber la glucosa. Toda la glucosa que se secreta se reabsorbe. Pero cuando esté por encima de 180, ¿vale? Usted nos va a mostrar, creo que es una siguiente diapositiva, que los pacientes diabéticos tienen un problema de los receptores SLGT2, no lo vamos a mostrar. Eso, que esos pacientes reabsorben más de la glucosa. Tienen glucosuria. Cuando pasa de 180, tienen glucosuria. Y si toman glifosinas, inhibidores de la SLGT2, tienen más glucosuria. Listo. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos en el tejido adiposo que pues cuando ya la persona
tiene demasiado tejido adiposo, entonces este tejido adiposo se va a oxidar. Y al oxidarse va a hacer que los macrófagos lleguen aquí y pues los fagociten. Entonces ahí se forman las células espumosas. Estos van a liberar la típica célula espumosa se forma en lo que ustedes van a ver en su núcleo. ¿Quién me preguntó? María José me preguntó. Las LDL son, la célula espumosa es un macrófago que fagocita el LDL oxidado y se deposita en la íntima y empieza a explotarse y a formar la placa telomertosa. Eso es lo que tú me preguntabas anoche, que es para formar es la fisiopatología de la placa, la fisiopatología de lo que finalmente es el evento, en ese caso, un síndrome coronario agudo. ¿Listo? Bueno, entonces estos liberan el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, leptina, reticina, adiponectina. Se liberan... La adiponectina, acuérdense que todas las otras están altas. Y la que necesitamos que esté alta está baja. La adiponectina, porque la adiponectina es un coadyuvante para la sensibilidad a la insulina. Debería estar, ojalá, alta, pero no está alta. Entonces tenemos un problema de adiponectina en los pacientes diabéticos. Bueno, entonces todas estas células que se liberan van a empezar a provocar daños en el endotelio de las arteriolas y pues de esa manera al provocar un daño también hacen que se dé un estrés oxidativo, hacen también que se empiecen a dañar el endotelio y por tanto pues vamos a tener aquí que se da una agregación plaquetaria y esto pues lo que puede hacer que se forme un trombo. Pero lo que trato de explicar ahí son el paciente diabético, ¿por qué tiene problemas inmunes? Porque tiene problemas del mecanismo de fagocitosis. Los macrófagos funcionan mal. Los macrófagos son leucocitos locales. Pero tiene problemas también de migración neutrofílica. Lo veíamos, creo que la vez pasada. Los neutrófilos no migran bien. Entonces, ahí ya per se hay un problema de uno de los mecanismos de defenderse contra las infecciones. ¿Cierto? Se puede decir que la diabetes es una enfermedad inmunosupresora, quizá la enfermedad más inmunosupresora. Y fuera de eso tiene hipoperfusión, dada por lo que tú acabas de explicar, formación de placa telomertosa. Hay disfunción endotelial con vasoconstricción. Entonces tiene un tejido hipoperfundido y unos macrófagos de leucocitos funcionando mal. Resultado final, infección. ¿Dónde? Infección en piel y el diabético, al final es eso. Cuando se forma la úlcera, el flegmón, el absceso, la osteomielitis y encima infección urinaria, infección pulmonar. La gente se muere por eventos cardiovasculares y en sepsis. ¿Listo? Y lo de la inflamación, lo devolvemos a hacer estudios. El síndrome metabólico, lo obeso, o síndrome metabólico, y el paciente diabético per se tiene un estado inflamatorio sistémico, dado por un aumento de ácidos grasos libres y un aumento de interleuquinas dañinas, ¿cierto? Exagerado, que son buenas pero se vuelven dañinas. ¿Como cuál? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. No olvidas nunca. Bueno, esa es fundamentalmente. Entonces, ese es el estado inflamatorio sistémico que le da, incluso antes de ser diabético, y el fenómeno inmunológico. Aquí hay dos mecanismos implicados. Por eso no son 11, sino 12. ¿Listo? Bueno, aquí el intestino y el estómago pequeño, que pues lo que encontré pues que se da una gastroparesia porque decía que los nervios no tienen tampoco entrada de glucosa, o sea, los nutrientes en los nervios empiezan a fallar y por tanto dañaban los nervios, por tanto si dañaban las células de los nervios, que pues en el intestino y en el estómago pues no habría un buen funcionamiento en el peristaltismo y por lo tanto pues en el intestino tampoco pues no habría su funcionamiento normal, no se encontraría de manera normal. Por lo tanto, también esto influye en que no se ve, pues, que se ralentice el metabolismo y que pues las personas también por eso empiecen a ser más delgadas, que no se absorben bien los nutrientes.
Ellos per se, muchos pacientes, ¿recuerdan cuando les hablaba del retraso del crecimiento intrauterino? El niño con retraso del crecimiento intrauterino. El niño desde ahí útero ya tiene riesgo. Y parte de ese riesgo se lo da el tamaño más pequeño, el intestino, el estómago. Eso da, condiciona a muchas cosas, sin que todavía haya neuropatía, porque está explicado por la neuropatía autonómica. Es decir, los diabéticos tienen como complicación microangiopática una neuropatía a cualquier nivel, donde haya nervios afectados. Y en el intestino, en el estómago, pruebas pacientes se quejan de dispersia, ¿cierto? Se quejan de plenitud, se quejan de llenura, se quejan de malabsorción. Eso, pero además tiene pequeño. Y si tiene eso, pues tiene problemas de incretinas. ¿Sí? Usted tiene superficies, tamaños pequeños, lo que secreta seguramente puede ser pequeño también. ¿Listo? Una pregunta, ahí dice que hay disminución peristáltica. ¿Cuándo se puede ver primero a la disminución de potasio? ¿Tiene algo que ver? No, no tiene nada que ver prácticamente. Los pacientes pueden hacer hipopotasemia como complicación, sobre todo en estado agudo, que hacen mucho vómito, que hacen acidosis, cambian potasio por hidrogenión. Entonces hacen, por eso es una complicación aguda. La complicación crónica se da o con estreñimiento o con diarrea. Cualquiera de las dos. La disautonomía simpática por penetración puede dar las dos cosas, porque finalmente es un intestino, un estómago que funciona mal. O se mueve rápido o se mueve lento. Lo más frecuente es que se mueva lento. ¿Listo? Y hay problemas de malabsorción. Y ya, por último, pues que está el... Lo que le decía yo, ¿no? Lo que le decía a los receptores, SLGT, más que receptores, son transportadores. Cotransportadores de glucosa. Eso. Bueno, aquí tenemos los SGLT2 que están ubicados aquí en el túmulo proximal y los SGLT1 que están ubicados acá en el túmulo distal, pero que se encuentran en menor proporción. En mayor proporción se encuentran en el intestino. Y aquí pues tenemos que se da una reabsorción por medio de los SGLT2 en un 90%. Y pues esta glucosa va a la sangre. Y pues como ya nos decía el doctor, simplemente llega hasta 180. Si pasa de 180, estos ya no van a reabsorber y entonces ya empieza a liberarse toda esa glucosa por la orina. Normalmente, pues nosotros debemos tener una mínima calidad de glucosa por la orina o de glucosa. O sea, esos pacientes incluso pasan de siendo el problema, pero por eso es que dicen que ellos tienen problemas de glicotransportador. O sea, tienen un cotransportador con una mutación. Ellos reabsorben, siguen reabsorbiendo glucosa para lo que ocasiona hiperglucemia en la gente. Entonces, este es uno de los tantos que dar los famosos inhibidores. ¿Para qué? Para que en vez de reabsorber glucosa así, se produce más glucosuria. ¿Sí? No la conocen glucosuria. Ustedes la conocen como hepaglucosina, hipaglucosina, repaglucosina. Hay como 11 cosas. Hay como camiones. Es eso. Entonces, inhiben los SLGT2 sobre todo para que la glucosa siga. Esos países tienen, y tienen, devolviéndolos, hay algo que también, y es una gluconeogenesis, así como en el libro, es gluconeogenesis. El riñón también produce gluconeogenesis. Sí, produce más glucosa de la. ¿Listo? Sí. Bien, nos falta la migrina de pronto, que está ahí, de los 11, que está baja también. Muy bien. ¿Ya? Ya. Bien. ¿Listo? Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque sí viste lo complejo. Si ustedes miran la presentación que mandé, muchas más cosas de ahí. Pero no nos da el tiempo tampoco. Y la idea es ir avanzando un poco y de pronto con los clubes de revista un poquito de la profundidad, porque no vamos a llegar tampoco tan lejos con eso. Muy bien, María, muchas gracias. Muy bien, vamos a cerrar acá entonces el tema de la revisión de tema hoy. No sé si hay preguntas. Bueno. Tener.